Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este último capítulo, a este último encuentro de la formación internacional del Diplomado Internacional en Autismo y otros trastornos infantiles. Espero de antemano que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. Yo les voy a compartir entonces en este momento, así como lo hemos venido haciendo, todas las clases, es decir, el enlace que aparece en YouTube para que ustedes puedan volver a retomar las clases, para que puedan repasar de pronto algunos temas que no hayan podido ver muy bien, ya sea por el tema laboral o por cuestiones de otra índole. Siempre van a tener el acceso con el enlace que ya les he compartido en diferentes clases para que entonces lo tengan muy presente. Y ayer, entonces recuerden, no tuvimos clase, pero tenían una actividad que espero que hayan realizado. Ya les voy a compartir el enlace de la clase, de la última clase de esas 7. Hoy sería nuestra última clase. Por acá está. Listo. Entonces, ahí el enlace que les acabo de compartir es de la clase 7. Y para las personas que de pronto no tienen o no tuvieron el taller, se los voy a compartir en este momento, que es un ejercicio de clase, que la idea es que ayer lo realizaran. Se los voy a compartir también por acá, por este medio, por el chat. Está en formato Word para que lo puedan abrir y allí puedan visualizar las preguntas. Vamos entonces a responder esa pregunta. Me parece muy importante que hayan hecho ese ejercicio porque nos muestra la capacidad también analítica para conocer un poco más sobre lo que es el trastorno del espectro. Hoy vamos a continuar con lo que son las evaluaciones. Es decir, habíamos visto lo que es el MCHAT, vimos lo que es el ASQ3, pero vamos a resolver esas inquietudes que tengamos del ejercicio. El ejercicio de clase, que la idea era, como les mencionaba, poder realizarlo el día de ayer. Cuando ustedes abren el ejercicio es este. El objetivo es que ustedes identificaran cuáles eran las características nucleares. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. Teníamos el caso entonces de Carlos. Carlos es un niño pequeño. La idea es identificar cuáles son esos algoritmos diagnósticos que nosotros podemos visualizar en el trastorno del espectro. Entonces, la primera pregunta era la siguiente: identificar las características nucleares. Basado en el caso de Carlos, ¿cuáles son las 3 características nucleares que pueden trabajar en el paciente? Entonces, habían déficit en la comunicación. De hecho, entonces acá, si leían pues el caso, Carlos usaba solo palabras sueltas, presentaba de hecho también ecolalia, no tenía un sentido comunicativo, que eso es lo fundamental, no había como tal ese sentido comunicativo que era lo más importante. Em, las alteraciones en la comunicación acá en Carlos se manifestaban en un lenguaje muy limitado, había palabras sueltas, no había una construcción de frases. La ecolalia era una ecolalia no funcional. Lo que eso ya de entrada está indicando que una alteración en el uso pragmático del lenguaje, que recordemos que en el autismo eso es muy característico, muy característico y es el pragmatismo del lenguaje y que pues, por ejemplo, acá no solamente había alteraciones en el lenguaje, había una habitación de un contacto con los pares a una edad, recuerden entonces la edad que tenía Carlos, 6 años, a una edad donde el desarrollo social está en pleno auge. Estamos respondiendo a esta pregunta. A los 6 años los niños empiezan a socialización, pues socializar con pares, el niño empieza también a tener una cercanía con los demás, una cercanía entonces del juego, una cercanía del afecto. Acá Carlos, por ejemplo, mostraba poca respuesta ante las emociones, no había una respuesta espontánea. Ahí
ya van entonces dos características nucleares del autismo en Carlos. Y lo último es que hay una presencia de conductas repetitivas y unos intereses que eran restringidos. Se observaba entonces que había eh, poca flexibilidad, un foco que es muy repetitivo, un foco que ya era excesivo en esas ruedas de los autos, en esa necesidad de pronto de mantener una rutina rígida. Al fin y al cabo, esa rutina rígida en Carlos le dificultaba esa flexibilidad conductual. Entonces acá ya vemos las características o el algoritmo diagnóstico del autismo, que recuerden que en el DSM está dividido en dos, pero que realmente la configuración son tres. Ana, em, lo puedes ver en el material de estudio. Nancy, no te preocupes, puedes ver el resto de las clases grabadas allí en el enlace que te mandé a Nancy Huelvas que menciona lo de las clases. Puedes entonces ver el resto en el desprendible o en el desplegable de las clases. Allí están todas, la primera hasta esta y próximo subir esta como está. Entonces esos son los algoritmos diagnósticos. ¿Qué tenemos acá? Nos preguntan, Carlos tiene dificultades en la comunicación social. ¿Cómo se refleja esto en su comportamiento diario? ¿Qué estrategias podrías sugerir para mejorar su interacción con los otros niños? La idea es que ustedes hicieran ahí una propuesta, entonces ya sabemos que Carlos es muy notorio que su comunicación social no es funcional, entonces la idea es volverla funcional, su lenguaje es instrumental, sí, solicita cosas como el jugo que decía allí, pues como en la historia clínica, pero que no es comunicativo en el sentido amplio de la palabra. No es que inicie conversaciones, no es que comparte intereses con otros niños, no es que pregunte de pronto y responda según el contexto. Entonces acá hay que tener en cuenta en esa segunda pregunta que la ecolalia refuerza esa limitación en la comprensión, en esa producción del lenguaje social. Ya esto lo habíamos mencionado, entonces una de las características fundamentales como estrategia es la parte del sistema SAP. Ese sistema que es a través o de un dispositivo electrónico o a través de los folders o, o las carpetas anilladas para que se pueda trabajar ese aspecto en Carlos. Y también que sean intervenciones con juego estructurado. ¿Para qué? Para que Carlos pueda tener una buena comunicación en un contexto natural. Y obviamente, fonoaudiología acá va a ser esencial. Un trabajo en cuanto a esas habilidades más pragmáticas del lenguaje, porque en esa pragmática del lenguaje es donde está la dificultad principalmente de Carlos. Vamos para la tercera pregunta. Este tipo de ejercicios nos sirven muchísimo para poder ya aterrizar un poco más lo que es el trastorno del espectro. Entonces, de la teoría a la práctica tenemos lo siguiente. El caso, el caso menciona que Carlos se enfoca en objetos específicos, como las ruedas de los autos. ¿Qué tipo de comportamiento se observa y cómo está relacionado con el autismo? Explica por qué los intereses restringidos y las conductas repetitivas son características del autismo. Entonces acá el foco tiene un foco pues excesivo, es en las ruedas de los carros, hay conductas giratorias que son muy reiterativas, entonces acá ya hablamos que son estereotipias, que hay intereses restringidos y limitan el acceso de Carlos en este caso, tiene 6 años, pero esas conductas que son repetitivas, en este caso limitan el acceso a nuevas experiencias, a de pronto nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. eh, por ello entonces deben ser como tal flexibilizadas, no erradicadas. Esa es la diferencia. Una cosa es flexibilizar la conducta y otra cosa es erradicar la conducta. Pero que recuerden que es importante trabajar esa flexibilización, otras formas de juego, enseñar otras formas de juego, incluso puede ser con ese tipo de objetos que le gustan, pero que pueda tener otras perspectivas. Y en la cuarta pregunta hablábamos de la sensibilidad sensorial. Ya se menciona que Carlos entonces reacciona ya de una manera de pronto más intensa a los demás, a los ruidos fuertes.
La pregunta es la siguiente: ¿cómo podría abordarse esta sensibilidad sensorial en un entorno escolar o en el hogar? Y la otra pregunta: ¿qué estrategias podría recomendar para ayudar a Carlos para manejar estos estímulos a nivel sensorial? Entonces vimos que en la entrevista, o bueno, en el pequeño caso, porque es un resumen del caso real, en este caso teníamos que Carlos sí, realmente sí era eh, pues muy hipersensible, una hiperreactividad sensorial auditiva, porque se cubría los oídos cuando había un ruido fuerte, y ese tipo de respuestas, al fin y al cabo, lo que van a generar es ansiedad, eh, conductas de evitación, esa crisis emocional, y sobre todo en los ambientes escolares y sociales. En el ambiente escolar siempre, todo el tiempo vamos a estar entonces con esa sensibilidad. Carlos en ese momento está empezando eh, el colegio, entonces hay que prepararlo para eso. Y unas estrategias para el abordaje es, primero, un plan de integración sensorial con terapeuta ocupacional, muy importante, esa parte si hay eh, alteración sensorial. Los protectores auditivos de los que ya hemos hablado, que son los cascos auditivos, que de hecho son los cascos que vieron en la entrevista del niño, que la verdad, esa entrevista da muy como el clavo, como se dice coloquialmente, con las características nucleares del autismo. Y hay algo que se llama una introducción gradual a los estímulos auditivos para favorecer esa desensibilización programada, sobre todo en el autismo. Y al fin y al cabo, la última pregunta es esta. Carlos tiene dificultades para entender las emociones de los demás. ¿Cómo impacta esto en sus intereses sociales? ¿Qué intervenciones o apoyos pueden ayudar a Carlos a mejorar su comprensión a nivel emocional? Entonces recuerden que esta parte va a impactar en ese reconocimiento, esa respuesta a nivel emocional, lo que en algún punto hablábamos de la lexitimia, y al fin y al cabo, pues en cuanto a las habilidades sociales de Carlos se van a ver mucho más limitadas, porque las emociones nos permiten establecer vínculos, nos permiten comprender las normas sociales, nos permiten ese desarrollo de la empatía. Entonces, una recomendación acá, que ya lo habíamos mencionado, pero que es muy importante volver a trabajar, y es el uso de historias sociales, ese programa centrado en el reconocimiento emocional, que esté basado en pictogramas, esa enseñanza de los juegos de roles, para que él pueda entonces trabajar en esa identificación, en esa expresión, sobre todo de las emociones básicas, ya luego pasar a las emociones eh, complejas, y como Carlos está también en el colegio, que no solo quede un trabajo en consultorio, sino que puede ser un trabajo junto con los docentes para que sea algo mucho más integral. Eso fue entonces el concepto, el aspecto que teníamos pendiente como una actividad, como una tarea. Nosotros entonces estábamos viendo el lunes lo que es el ASQ3, lo que es el MCHAT, que son fundamentales, que recuerden que son tamizajes. Al ser tamizajes no me brindan a mí un diagnóstico, sino que me brindan a mí una guía, un pequeño paso, un pequeño avance para saber si la persona requiere o no un, un diagnóstico de pronto un poco más profundo. Y llegamos acá a lo que es el A22 y el ADR. La colalia es una repetición de palabras o frases. Muchísimas gracias, Yasmina. Muchas gracias. Las clases van a quedar siempre grabadas para que lo tengan muy en cuenta. Muy bien, Ana María. Entonces vamos a compartir, les voy a compartir la pantalla de lo que es el ADR. Tanto el A22 como el ADR son esas pruebas eh, gold estándar, es decir, son pruebas reinas en el tema
del diagnóstico del autismo, pero es muy importante tener en cuenta algo, sobre todo con el diagnóstico del autismo, porque el autismo es uno de los diagnósticos más neurovariables, más difíciles en muchas ocasiones de poder diagnosticar. No solamente nos podemos supeditar a lo que dice la parte numérica, es decir, lo que arrojaría una ADR o una 2.2, sino ese análisis clínico que es fundamental y que sea multidisciplinario. A veces yo he visto muchos diagnósticos y que de hecho les voy a contar pues el caso como de una paciente. Ella fue diagnosticada con autismo, pero cuando se revisó, sí, pues ya en el staff clínico, se revisó si le aplicaron pruebas como ADR, pero a retrospectiva, o si le aplicaron, por ejemplo, el A2.2 en ese momento, que de hecho es de niños a adultos, no, nunca se le aplicó. Eh, Solo fue un diagnóstico de una sola consulta, es decir, solamente el psiquiatra pues, le dio el diagnóstico, le dijo, sí, tú cumples con la lista de chequeo y ya, pero no la derivó de pronto a una prueba un poco más especializada. Cuando ya se deriva a la paciente, les estoy hablando de una paciente adulta, cuando se deriva a la paciente y se le aplica el ADR en retrospectiva, sobre todo pues a sus padres. Cuando me refiero que es una persona adulta, me refiero que tiene 25 años, pero ya es adulta. eh, el diagnóstico se lo dieron cuando tenía 18 años, pero ella vivió entonces de los 18 a los 25 creyendo que tenía autismo, pero cuando ya se deriva, se le aplica la ADR a los padres de familia en retrospectiva sobre el neurodesarrollo y el A2.2, a ella, que es una prueba observacional, pues ahí se descartó completamente el diagnóstico. Por eso les digo que es tan importante no solo las pruebas, sino también esa experticia clínica, pero pues sobre todo hacer una combinación de múltiples cosas. No solo podemos supeditarnos a las pruebas, porque sí, las pruebas nos arrojan un puntaje, pero también hay que hablar que muchas veces eh, el tema de la aplicación de pruebas puede caer en errores, ahí pueden haber muchos falsos positivos y la idea es que se combine con otro tipo de aspectos. Hablemos entonces de pruebas de confirmación. Dos, ADR, A2.2, que son estas que yo les había mostrado ya en la clase pasada, las dos fotografías, estas dos. Este es el A2.2, ADR. Vamos a iniciar por el ADI. Entonces, el ADI es una entrevista semiestructurada, es decir, permite también esa flexibilidad. Está, de hecho, diseñada y está basada en lo que son los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Es una prueba estandarizada y no va dirigida al paciente como tal. El ADR es una entrevista, pero para o los que fueron los cuidadores, o los que son los cuidadores, o los papás, o las mamás, para poder, ¿qué? Para poder de esa información que nos aporten los padres de familia o los cuidadores, poder saber si la persona cumple eso, pues ese algoritmo diagnóstico de los trastornos, del trastorno del espectro autista. Y de hecho, junto con el A2.2, por eso se deben aplicar juntas, junto con el A2.2, son las dos pruebas reinas para poder hacer un adecuado diagnóstico. Cuando hablamos del ADI, hablamos que es una prueba larga, nos podemos demorar 2 horas y media o 3 horas y media. Es muy variable porque también va a depender mucho del tipo de entrevistado y el tipo de entrevistador. Pues también porque hay muchos entrevistados que se explayan mucho, que de pronto dan muchos detalles y esa es la idea, pero a más detalles, más tiempo. Entonces hay que hablar también que es una prueba de fatiga, es una prueba que fatiga a las personas que están siendo entrevistadas, porque al fin y al cabo, pues 2 horas, 2 horas y media, respondiendo de pronto preguntas, ampliando un poco a otras, pues va a cansar. Por eso la idea es, en muchas ocasiones, dividir la aplicación para que sea un poco más flexible. De hecho, el ADR explora ese desarrollo temprano, explora también esos comportamientos actuales, pero a nivel de retrospectiva, es decir, los pasados.
que estén relacionados con esos dominios clásicos del autismo, según lo que ya hemos visto, según lo que es el DSM. Entonces, lo que es la interacción social recíproca, lo que es el lenguaje o la comunicación y los comportamientos restringidos, repetitivos y los intereses inusuales. De hecho, la aplicación del ADI es determinar si la historia del niño o la niña cumple con esos criterios conductuales del trastorno del espectro autista y que la idea es mm, mirar si esa manifestación está antes de los 30 meses, que ya sabemos que es clave, ese antes de los 30 meses, para lo que es un diagnóstico diferencial. El ADI trae entonces el manual, el protocolo, los algoritmos. Para poder aplicar el ADI y para poder interpretarlo también a un paciente se requiere una certificación, se requiere un entrenamiento solo en ADR, lo mismo en ADUS2. Se requiere una certificación porque realmente la idea no es solo aplicar por aplicar, sino saberlo interpretar. Entonces la duración puede ser muy variable. Unas veces te puedes demorar 1 hora y 30, otras veces te puedes demorar 2 horas y media, pero como les digo, eso va a depender de muchos aspectos en la prueba, de muchos aspectos del entrevistador y del entrevistado. Entonces, como les digo, el aplicador solo es un profesional que esté capacitado en la aplicación de la prueba, pero el entrevistado sí debe ser, y eso es obligatorio, uno de los cuidadores principales. Idealmente quien haya conocido esa evolución o quien haya conocido pues como o haya participado en esa crianza desde la infancia temprana. Es fácil de aplicar en relativa consideración. De hecho, pues el evaluador sigue un formato con preguntas abiertas, con preguntas que también están codificadas, pero que la idea también es que profundice con ejemplos, que profundice con ciertas clarificaciones, porque pues muchas veces los padres de familia a veces se suelen confundir con cierta sintomatología o no. Por eso siempre la aplicación del ADI debe ser una persona experta en autismo, no solamente experta en el ADI, sino experta en todo lo relacionado con el trastorno del espectro para evitar de pronto confusiones. Entonces, mira toda esa historia del desarrollo temprano, de hecho son 90 ítems, por eso les digo que son muy largos o largo de aplicar y tiene muchas fortalezas. Primero porque podemos hacer un estudio longitudinal, es decir, un estudio de esa historia evolutiva, que al fin y al cabo esa historia es clave para diferenciar de pues, de otras condiciones clínicas. Un ejemplo, las que ya vimos, que son diagnósticos diferenciales, como el TDAH, como el trastorno pues, del lenguaje pragmático, como la parte también de la deprivación psicosocial grave, que fue el que trabajamos más ampliamente y que pues realmente nos permite mirar esos aspectos incluso que pueden ser más sutiles, esos aspectos más leves, que no siempre se van a manifestar en una observación directa. Una limitación es que es un poco más extenso, lo que a veces fatiga a los cuidadores, eso sí va a ser cierto, y que esto no sustituye tampoco ni la observación clínica ni el juicio directo. Es muy importante tener esto presente. Antes de pasar a este, vamos a ver un video gráfico para que tengamos mejor comprensión. Recording in progress. Tenemos entonces el A22, donde junto con el ADR nos muestra entonces esa perspectiva del trastorno del espectro. Como tal, las dos son pruebas gold estándar. Una es una entrevista clínica, que fue el ADI, y el A22 es una prueba más observacional, que mide o que evalúa esa parte del A22. Es semiestructurada, entonces como es semiestructurada, pues tiene como tal
de más o de mayor flexibilidad y fue únicamente diseñada para el autismo. Se utiliza a lo largo de todo el mundo, entonces eso ha hecho que pues, sea muy estandarizada, eso es lo más importante, que sea una prueba que sea usada en todo el mundo y que tenga pues validez en todo el mundo. Y se utiliza desde la infancia a partir de los 12 meses hasta la vejez. Y el propósito siempre va a ser observar directamente esos comportamientos a nivel social, cómo es la parte comunicativa, si hay un uso imaginativo, si hay uso de materiales o no, en situaciones que van a ser estructuradas, pero como les digo, al ser semiestructurada es flexible, porque se considera una prueba gol estándar, una prueba como tal, una medida de oro, porque realmente se centra mucho en esas características nucleares del trastorno del espectro. La idea es que no se considere por aparte fuera de la DIR, que ya es esa entrevista del diagnóstico, pero tiene una alta validez de lados 2, una fiabilidad diagnóstica que permite que sea una de las mejores y la aplicación directa como tal. De hecho, la prueba de lados 2 es una prueba eh, reina donde mide varias cosas, la comunicación, la interacción social, ese uso imaginativo, trae materiales. La idea es que no se utilicen materiales que estén fuera de la línea de la prueba y va dirigido a niños, jóvenes y adultos. Va a evaluar entonces la interacción social, el lenguaje comunicativo, las estereotipias que son muy importantes y estos son los materiales. Como tal, la prueba Es entonces que la trae varios producción y materiales. la Acá interactiva de voy esas pasando el personas video rápidamente, específicas que tu donde son paciente no materiales entiende. para Además, cada una de las sí les edades, son podrá ayudar materiales entonces desde para desarrollo y cada comunicación verbal. aspecto relevante, por ejemplo, de la prueba de la aplicación. Cada uno de los materiales va a estar supeditado a alguna de las actividades que se ponen como tal para la observación clínica, tanto de niños a partir de los 12 meses hasta la adultez. Y algo muy positivo de lados 2 es que como también se centra en esas características nucleares del autismo, no solamente va a estar para personas verbales, sino también para personas no verbales, para aquellos pacientes que de pronto no tengan un fluidez, pues no tengan una fluidez eh, verbal o que no sea consistente. Esos son los materiales, el manual, la bañera con todos los materiales, el pin de corrección para cada paciente y los protocolos con cada uno de los módulos. Los módulos van a venir según esa parte de las edades y el lenguaje. Esas son las dos diferencias de cada módulo. En el módulo T, que es el módulo Toddler, va entre niños de 12 a 30 meses de edad que no tienen un lenguaje como tal, no hay un lenguaje consistente, son niños más pequeños. El módulo uno ya es a partir de los 31 años, de los 31 meses, perdón, pero que pues sigan sin usar un lenguaje que no tenga, por ejemplo, un lenguaje comunicativo, esa intención, que no sea un lenguaje consistente. El módulo 2 ya son personas de cualquier edad a partir de los 31 meses como tal o más que, o un poco más alto, que pues no tengan una fluidez verbal, o sea, que usan el lenguaje sí, pero que realmente no sea algo fluido, sino por frases. Muy similar a lo que vimos en Carlos, el caso clínico que estábamos trabajando. En el 3 son niños y adolescentes menores de 16 que sí tengan un lenguaje fluido. Y en el módulo número 4 ya son adolescentes a partir de los 16 y adultos que tengan un lenguaje consistente, que tengan un lenguaje que sea óptimo para la comunicación. Entonces, basándonos en estos criterios, nosotros es que vamos a obtener qué módulo tenemos. Para saber entonces o para poder determinar qué módulo aplicar, es mirar primero el nivel expresivo, que de hecho el ABASOS puede ser una prueba que nos ayude en esto, que lo habíamos visto en la parte pues de esa parte pues como de la funcionalidad y la edad cronológica, y aquí está. Entonces, desde la ausencia del habla, que va desde los 12 a 30 meses, módulo Toddler, 32 meses o más, el primer módulo, desde un lenguaje de frases hasta la fluidez verbal, cualquier edad, el segundo módulo, y a partir de la fluidez verbal, 3, 4, según cada una de las edades.
Vamos a ver esos materiales que me parecen muy importantes, entender un poco sobre los materiales como tal, para poder hacer un adecuado diagnóstico. Y hay una última prueba, como tal, no es una prueba diagnóstica, pero sí es una prueba de tamizaje que nos la aporta Ángel Rivière sobre el inventario del espectro autista. Es una prueba como tal, más bien de ayuda diagnóstica, es de ayuda clínica, es decir, esta prueba es más observacional, nos ayuda a describir o a conocer un poco más cómo está ese desarrollo de una persona dentro del espectro. Tiene 15 dimensiones. Lo voy a acercar un poco. Entonces tiene 15 dimensiones. Dimensión uno, las relaciones sociales. Dimensión 2, la capacidad de referencia conjunta o de atención compartida. Y la capacidad intersubjetiva y mentalista. Es decir, en esas 15 dimensiones o ítems vamos a mirar esos grados de autismo. Entonces, primeras, cómo la persona se relaciona con el entorno, así sucesivamente, hasta ya tener como tal todo el perfil clínico de la persona. Recuerden, no me da un diagnóstico, también ayuda, también diagnostica, esto está en el DSM, pero sí nos permite tener un mayor pues, conocimiento sobre lo que es la frecuencia y lo que es la intensidad con la que se presentan las conductas del trastorno del espectro. No hay un sistema de puntuación cerrado, entonces de pronto como tal es más cualitativo, no tanto cuantitativo, pero sí nos permite a nosotros como clínicos poder describir ese perfil más de corte individual de la persona con autismo. Entonces se puntúa de 0 a 8 como tal. Y acá tenemos dimensión uno, relaciones sociales. Nos preguntan aislamiento completo, no apego a personas específicas, no relación con adultos o con iguales, una incapacidad de relación, vínculo con adultos, no relación con iguales. Y la última sería no hay un trastorno cualitativo de la relación social. Es decir, acá marcamos 8, 4, 6, 2 y 1. Entonces, el espectro, recuerden que va a estar en muchos niveles. No me da una prueba diagnóstica o no me da como tal un diagnóstico, pero sí el perfil, ayuda a identificar el perfil compatible con autismo, eh, y facilita también esa comprensión del estilo cognitivo y de relacionamiento del niño o la niña. Entonces es una herramienta que como tal no me da un diagnóstico, pero sí es muy útil si queremos clarificar un poco más sobre el trastorno del espectro. Vamos a hablar sobre la familia, que la familia es sumamente importante en el autismo. De hecho, la familia tiene una participación muy grande, sobre todo en el tema de las personas que son menores de edad con el autismo, donde requieren mayor acompañamiento. La familia en el autismo pasa por diversos ámbitos. De hecho, pasa por duelos, pasa por rabias, pasa también por quizás un desconocimiento de lo que es el diagnóstico eh, del autismo. Muchas familias de pronto de primera mano no saben qué es el autismo, pasan entonces por la negación, por diferentes tipos de duelo, pero quiero que veamos algo fundamental antes de entrar a este tema de la familia y es cómo se da o cómo viven las familias, cómo viven
eh, las personas que son diagnosticadas con trastorno del espectro autista, pero que ya de pronto son personas adultas. Para que nos pueda dar tiempo de responder las preguntas, realizar el cuestionario y terminar esa parte del tema, vamos a salir al descanso ya. Es más corto de lo usual y luego volvemos a continuar con esa parte del tema, terminamos el tema del autismo en la familia, respondemos esas preguntas inquietudes que ustedes tengan y resolvemos el cuestionario que les envíe. Bueno, muchas gracias por esperarme. Estuve en un apagón eléctrico, de hecho, si notan ahí, estoy en otro computador, si la cámara de pronto es un poco diferente, un poco rara. Vamos a continuar con esa parte de la clase. Estábamos hablando de la importancia del tema de la familia. La familia en el trastorno del espectro autista y sobre todo en esa parte del acompañamiento terapéutico, de ese aspecto de todos los días estar en continuo crecimiento. Realmente la familia es un pilar, no solamente en el autismo, sino en cualquier espacio a nivel terapéutico, principalmente porque la familia tiene un 70%, cuando estamos hablando de la parte infantil, un 70%, entre comillas, de responsabilidad, porque la familia, al fin y al cabo, es ese pilar del paciente y el resto del porcentaje también, los terapeutas o todo ese equipo de fonoaudiólogos, de psiquiatras, de neurólogos, de neuropsicólogos, empezando a trabajar esa parte de la familia. Al principio, cuando se da un diagnóstico, ya les voy entonces a compartir la diapositiva donde íbamos. Pero al principio como tal, siempre hay un duelo que a veces es incluso difícil luego de trabajar. Al principio hay una negación que es importante entender. Y es importante también saber cómo damos la noticia del trastorno del espectro. ¿Por qué les digo que es importante? Porque a pesar de que hoy en día sabemos que el autismo ya ha dejado de pronto de tener tantos tabús como los tenía hace algún tiempo, que ya las personas saben que el autismo no es una enfermedad, muchas personas hoy en día aún siguen teniendo de pronto esa falsa creencia de lo que puede ser o no el trastorno del espectro autista. Por eso es tan importante entonces tener en cuenta esto. Al principio hay retos que van a afectar no solo al niño, sino a toda la familia en general, a toda la familia, porque realmente hay un impacto también en esa forma en cómo se empieza a trabajar. Hay un impacto también de hecho, es muy importante también empezar a entender que hay un duelo y el duelo tiene unas fases. Al principio hay negación, entonces toda la familia y en general el soporte emocional del niño, específicamente estoy hablando del niño, porque en el adulto ya también cambia cierta situación. En los adultos hay más independencia, no hay tanto impacto como podría ser el tema del impacto en el neurodesarrollo, pero que igual sigue siendo un reto que nosotros debemos tener muy presente. El tema en la familia pasa algo y es que el rol de la familia es un rol de soporte emocional. Es decir, los vínculos familiares son esenciales para todos, pero sobre todo para las personas con autismo, donde ellos se van a sentir allí seguros, se van a sentir allí aceptados. Si de primera mano es la familia que tiene un rechazo,
si de primera mano es la familia que de pronto no da ese soporte que requiere la persona, es allí donde no solamente vamos a tener una afectación en la familia, sino que vamos a tener una afectación también a la persona con autismo. Entonces, muchas veces los padres, o no hablemos solo de padres, también hablamos de cuidadores, porque el tema de los cuidadores puede ser el tío, el abuelo, el primo, alguien que esté allí presente para la persona con autismo. Al fin y al cabo, ellos son quienes implementan esas estrategias terapéuticas que se le brindan en casa. Nosotros como terapeutas podemos brindar hasta cierto punto un tema de calidad terapéutica, podemos dar unas recomendaciones para que puedan realizar en casa, pero quien va a estar seguro o quien va a estar implementando ese tema es al fin y al cabo la familia. Y que también son quienes buscan esos apoyos escolares, son quienes buscan esos apoyos médicos en temas, por ejemplo, más de tipo legal para un certificado. A nivel social, son los que gestionan esos derechos, son los que gestionan también esos recursos. Entonces, el modelo de comportamiento que tiene la familia dentro de un entorno terapéutico es fundamental. De hecho, la familia modela esas formas de comunicación, de autorregulación emocional, de socialización. Por eso hablamos entonces que tienen retos, no solamente retos de lo que sobreviene el diagnóstico, es un impacto, sino también retos a nivel de esas dinámicas. Y al fin y al cabo esas dinámicas cambian en el trastorno del espectro. Eh, Cuando hablamos de los desafíos o cuando les menciono esos desafíos en la familia, pues hay un impacto también emocional. El diagnóstico genera duelo, el diagnóstico genera ansiedad, genera un sentimiento de culpa, sobre todo porque como ya sabemos que el autismo tiene una alta carga genética, si un ejemplo, si en la familia del padre había previamente una persona con autismo y ya tenía el diagnóstico, muy posiblemente entre el sentimiento de culpa o también en esas mismas dinámicas familiares la madre culpa al padre. Entonces hay que saber manejar también no solo lo central del autismo, sino todos esos desafíos que son muy frecuentes. Y también hay una incertidumbre sobre cuál es el pronóstico de la persona que va a pasar en un futuro. Llega frustración y llega también ese agotamiento mental, ese agotamiento físico, es una carga física, ese acompañamiento constante, sobre todo en el autismo de menor funcionamiento, digámoslo así, en ese nivel 3 genera un estrés crónico. Entonces, es importante trabajar no solo con la persona con autismo, sino también todo lo que rodea a la persona con autismo. Entonces, esa parte de la incomprensión del entorno, entonces la familia a veces se aísla porque a veces siente temor de no saber manejar el comportamiento del niño o la niña en un ambiente, por ejemplo, como un centro comercial o como un supermercado, donde van a estar expuestos a luces, van a estar expuestos también a, a muchos estímulos sensoriales y recuerden lo que habíamos hablado sobre esas cargas a nivel sensorial. Y no solo esto, también es importante hablar de el costo económico que representa para una familia con trastorno del espectro llevarlo a terapias, llevarle sus apoyos, el transporte, entonces representa una carga económica importante y ahí también está, pues al fin y al cabo, como esa idea de lo que es implementar un poco más las políticas públicas referente a ese ámbito. Y al fin y al cabo también en la familia surgen conflictos conyugales, conflictos entre hermanos, porque a veces los hermanos sienten a veces celos de la persona con diagnóstico de autismo, porque a veces se volca todo en relación a la persona con autismo, entonces de pronto no pueden ir a pasear como antes porque ya saben entonces que los cambios pueden alterarlos, o si es una persona con hipersensibilidad, hiperreactividad a los estímulos sensoriales, entonces no pueden ir quizás a un centro comercial o bueno. Entonces es importante tener en cuenta esto. eh, Hay que hacer una psicoeducación, es decir, comprender que el autismo se manifiesta en la persona, pero que al fin y al cabo también va a estar vinculado con el aspecto pues como de la familia.
Y el apoyo psicológico es fundamental, tanto para el familiar o el núcleo familiar, y también para que ellos puedan saber gestionar esas emociones, que puedan adaptarse al diagnóstico. Y los grupos de apoyo de padres son fundamentales porque ahí, pues cuando se hace comunidad, se puede brindar contención, se puede brindar también pues otros aspectos que la idea es que tengan ese apoyo. Y tenemos unas estrategias para la familia y para la escuela. Tenemos el sistema PECS, del que ya habíamos mencionado en varias ocasiones, que es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, donde el sistema PECS viene por fases, son fases de intercambio. En total son 6 fases. De esas fases como tal, eh, tenemos entonces que vienen, digámoslo así, de lo mínimo a lo macro. Cuando me refiero a que viene de lo mínimo a lo macro es porque la fase primera es apenas adentrarse un poco al comunicador. Cuando me refiero a comunicador me refiero a este libro que es anillado, es un sistema entonces que ya de pronto ha ido también evolucionando con el tema y el auge de las TICs, de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, y ya no tenemos de pronto este cuaderno anillado, sino que ya de pronto se ha explorado un poco más con software, se ha explorado más con tabletas electrónicas, donde lo único que tienen allí la tableta, o para lo único que funciona la tableta electrónica, es el sistema PEX, que de hecho es un sistema fundamental en lo que es el trastorno del espectro. Viene por fases. En general, el sistema PEX facilita esa comunicación en personas no verbales o personas que tengan un lenguaje que es muy limitado, es decir, que no sea un lenguaje consistente, que de pronto digan ciertas frases, pero que no tengan un lenguaje que se puedan comunicar en todos los espacios. Y que también la idea siempre del sistema PEX, al fin y al cabo, se creó para eso, para promover esa iniciativa comunicativa. Cuando me refiero a iniciativa es que el niño pueda iniciar la intención, iniciar la interacción con el otro, que no sea el otro de pronto el que le pregunte, sino que el niño pregunta, responda, pero que él inicie, y que puede ser de hecho el inicio del desarrollo verbal, porque mientras se va utilizando el sistema PEX, la idea es que también se vaya estimulando el lenguaje, que sea una terapia doble. Entonces viene por fases. En general se le enseña 6 fases. Las fases son progresivas. El niño aprende de lo mínimo a lo macro, con los pictogramas, con las imágenes, para conseguir el objetivo. Entonces, en la primera fase, pues en la primera parte del sistema PEX, lo que hace el niño es que aprende a que debe usar el comunicador. Es decir, ya el niño asocia, esto tiene que ver también con un condicionamiento, el niño asocia que para obtener un objeto o para obtener cualquier actividad debe entregar una imagen, en este caso es el pictograma, al interlocutor, al adulto. Entonces se le enseña al niño a entender ese concepto de comunicación funcional, es decir, si entrego esta imagen, obtengo lo que quiero. Acá en esta fase, en esta primera fase, no requiere un lenguaje verbal, no requiere tampoco discriminación de imágenes. Esto ya va haciendo en la segunda etapa, donde ya el niño aprende a discriminar 2 imágenes, pero sí requiere 2 adultos, 2 adultos y el niño. Entonces tenemos que el primer adulto es un facilitador. El niño, pues el adulto se sienta frente al niño con el objeto deseado. Supongamos, el objeto deseado va a ser este reloj de arena, un ejemplo. Siempre debe ser motivador para el niño. Eso siempre es muy importante, que el objeto que nosotros vayamos a utilizar sea algo que el niño desee, sea algo que el niño pues empiece a querer. Entonces, vamos a ver el ejemplo con este reloj de arena. Supongamos entonces que el niño quiere este reloj de arena, tenemos un facilitador y un segundo adulto que es la guía física. Esa guía física se ubica detrás del niño y es quien ayuda al niño a tomar la imagen, es decir, a tomar el pictograma, que lo coja físicamente y que lo entregue al facilitador, es decir, a el otro adulto.
y ya el niño inmediatamente recibe el objeto que desea. Como les menciono, el objeto debe ser algo motivador para el niño, una galleta, agua, un juguete, algo que le guste, pero que a pesar de que sea motivador, está fuera del alcance del niño. Es decir, no lo puede tomar él solo, o está alto, o de pronto no está pues como de fácil acceso. Cuando el niño ve la imagen, la ve en el tablero. Que recuerden, el tablero es el comunicador, siempre se le va a llamar así al comunicador, tablero. Donde pues hay una tira de velcro. Esa tira de velcro tiene a su vez unas imágenes que son los pictogramas. Entonces el niño ve la imagen, usualmente en ese velcro que ustedes ven allí, y con ayuda de ese facilitador toma la imagen y ya se la entrega al facilitador. Un error muy común en esta primera fase es de pronto no usar objetos que sean realmente motivadores para el niño. Entonces, esta primera fase, lo principal es que sea un objeto motivador. Y otro error es de pronto premiar con retraso, es decir, que al tiempo que de pronto no se recompense al niño inmediatamente, sino que sea a las 3 horas, a las 2 horas, a la hora. El niño así no va a tener un aprendizaje asociativo y es el foco principal de este aspecto, que sea algo asociativo. Ya luego entonces tenemos una segunda fase, que es una fase de distancia y persistencia. Entonces acá el niño aprende a que ya no solamente lo va a usar en su casa, no solamente va a usar el comunicador en la casa, sino que también lo va a usar en otros espacios, el colegio, en otro lugar. Acá es aumentar esa espontaneidad. Entonces el niño aprende a que incluso de pronto cuando el interlocutor, cuando el otro adulto está de pronto más lejos, la idea es que el niño vaya a la otra habitación si es necesario y busque al adulto, es decir, que busque al adulto, que busque el comunicador, entonces para que el niño pueda generalizar esta parte. La fase 3 ya es una fase de discriminación de imágenes. Como dice la palabra, ya el niño aprende a diferenciar entre dos o tres imágenes de lo que el niño quiere, de lo que el niño entonces desea, algo que es motivador. El niño aprende a escoger entre dos imágenes para pedir lo que realmente necesita. Entonces, acá el niño aprende a diferenciar visualmente entre imágenes. Una galleta y, no sé, un reloj de arena o un jugo. La idea es que se pueda evitar ese uso mecánico o que sea al azar. La idea es que el niño o que nosotros como adultos pues nos cercioremos muy bien si fue una elección al azar o fue una elección meticulosa encontrada por, por el niño de esas dos imágenes que queremos discriminar. Entonces, esa es la primera, la tercera fase. Ya para pasar a la cuarta, tenemos una estructura de elaboración. Los niños acá ya aprenden, o la idea es que ya hayan aprendido a construir oraciones simples. Unas frases simples como por ejemplo, quiero más el objeto que quiere. Entonces, quiero una galleta y que use esa tira de oración, que es esta parte de la tira de velcro que ven en todas las imágenes. Esta es un ejemplo, esta es otra, donde esa tira de velcro se va a pegar los, los pictogramas para que el niño pueda tener al fin y al cabo pues una mejor comunicación. Entonces, ¿qué se le enseña? El concepto de comunicar, es decir, usar más de un símbolo para dar información, una asociación entre imágenes, la palabra quiero más el objeto que en este caso pues, el niño desea, supongamos, una galleta. Entonces, que aprenda a construir una frase simple. O quiero una pelota y el niño lo que debe entregar es esos dos pictogramas. Quiero más la pelota. Ya en la fase 5 el niño no solamente tiene una intención comunicativa, sino que el niño ya tiene una petición a una respuesta. Entonces, si por ejemplo el adulto le pregunta qué quieres o qué necesitas o qué es lo que sientes, que el niño lo pueda responder
que el niño sepa cómo, porque ya previamente ha tenido unos materiales o una educación en esto. Y ya en la fase sexta, que es la última fase del sistema PECS, pues el niño acá ya la idea es que tenga comentarios espontáneos, que tenga respuestas múltiples, aprende a comentar, aprende a hablar sobre cosas más allá de lo que desea. Entonces, que comente lo que ve, que comente lo que oye, que comente lo que le moleste de manera voluntaria. Algo muy importante relacionado con el sistema PECS es que no se da de la noche a la mañana. No es que el niño empieza en la primera fase y ya luego a los días podemos llegar a la fase 6. Por eso se requiere tanto del acompañamiento de los padres y por eso hago tanto hincapié en la importancia de la familia, en ese enfoque terapéutico para los trastornos del neurodesarrollo, porque son los familiares quienes también ponen en práctica este tipo de intervención fuera de pronto del ámbito clínico. Esos son algunos tipos de pictogramas, pero muchas veces incluso se personalizan con fotografías o ya vienen personalizados, como la página que le recomendé hace poco, para poder trabajar con ellos. Siempre, y esto va vinculado al sistema PECS, debemos primero generar confianza, tener una estructura y una anticipación entonces, que podamos utilizar calendarios, dibujos, que podamos utilizar agendas, fotografías, para que el niño tenga una previsibilidad de lo que va a pasar. Entonces, qué hacer, dónde lo va a hacer, con quién lo va a hacer, qué días lo va a hacer y si hay algún tipo de cambios en el día, en la hora, en el momento, poder avisar a la persona con autismo. Eso es sumamente fundamental, poder que ellos tengan esa previsibilidad, porque pues una de las dificultades que más se ve es este tipo de aspecto, que a veces no logran anticipar. Tenemos ese carácter de facilitar apoyos siempre, en todo momento, a las personas con autismo. También eso es sumamente importante, promover la inclusión social, generar siempre una imagen positiva, no exponer nunca a la persona con autismo sin apoyos o a situaciones que previamente nosotros sepamos que de pronto no van a ser tan fluidos o que van a tener mayores dificultades en el tema, sobre todo en ese entorno a nivel educativo, donde en muchas instituciones educativas de pronto todavía se maneja ese tema, aunque creo que ya ha mejorado un poco. El tema de, por ejemplo, sacar al tablero a una persona que de antemano como docente se sabe que no cuenta con esos recursos o que de pronto no sabe el tema, eso es algo fundamental. eh, y siempre resaltar esas habilidades o esos intereses con sus compañeros de clase, porque una de las formas también de discriminación más fuertes que hay es cuando nosotros como adultos, al fin y al cabo somos modelos para los estudiantes, para los niños, no proporcionamos de pronto sus apoyos o no proporcionamos también esa empatía. Y una buena coordinación con la familia, siempre describir la tarea para que puedan darles de apoyo, siempre estar en contacto, entonces neuropsicólogo, todos pues como la parte de la salud, la parte de de los docentes y la familia. Preocupaciones frecuentes. Una pregunta muy frecuente es esta, me está costando mucho poder interactuar con él. ¿Qué hago? Ya hemos visto cómo son esas estrategias de introducción, cómo son esos mediadores. La idea es respetar esos tiempos, la idea siempre es respetar esos turnos. Esa palabra me parece muy importante, las aproximaciones sucesivas a nivel sucesivo y no forzar nunca a nadie, porque tenga autismo no, sino en general. Y la segunda pregunta, ¿puede haber momentos de crisis al trabajar con niños con autismos?
con autismo. Ya hemos hablado que las crisis forman parte de la vida cotidiana de los niños con autismo, sobre todo cuando ya tienen de pronto niveles como un nivel 2, como un nivel 3. Entonces la idea es que entendamos que es una crisis, que es de pronto una pataleta, que eso de hecho lo veíamos en una de las clases donde diferenciamos y dimos ejemplos sobre qué es crisis, qué es pataleta, y que podamos como adultos desarrollar una solución eficaz, sobre todo si es una crisis a nivel sensorial. Ya hemos visto entonces una reducción de estímulos visuales, una reducción de estímulos auditivos si están en nuestro, pues, en nuestra capacidad de modificar el ambiente, si no, están los cascos auditivos y qué puede hacer en una crisis, ya eso lo hemos mencionado, pero siempre cuidar al niño, mantener la calma como adultos, intentar no hablar mucho, en ese momento el niño no está preparado para recibir instrucciones, el niño no está preparado de pronto para escuchar a un adulto, el niño solo está enfocado en esa parte de la crisis, el sistema nervioso central en ese aspecto está disparado y no generar de pronto más caos. Por lo general, las crisis no duran tanto. Entender sí de dónde provienen las crisis para poder evitar otras crisis. Y cuando ya el niño de pronto salió de ese lugar de crisis, poder también trabajar con él, explicar qué pasó para que nosotros como adultos tengamos esas herramientas, pues para poder identificar. Recursos en la familia. Un niño con autismo en la familia. Es de la Universidad de Salamanca, se lo recomiendo, les dejo acá el enlace. Pero también recuerden que estamos hablando de que fue creado en el 2007 y el cambio de nombre fue en el 2013 hasta la fecha que tenemos trastorno del espectro autista. Entonces, tener muy en cuenta así que pues puede ser que en el caso de este recurso y va a pasar, pues van a tener pues van a ver que de hecho hablan de síndrome de Asperger y ya tener en cuenta que no es el término correcto. Manual para los primeros 100 días. Este también, este otro que les voy a mostrar, ahí les dejo otros dos recursos. Es un cortometraje muy bonito, de hecho. Se llama Mi hermanito de la luna, sobre todo para esos hermanos que, como les digo, hay una crisis porque toda la atención a veces se dirige al, a la persona, a ese miembro de la familia que tiene autismo y a veces si hay otros niños o si hay otros hijos que están dentro de la familia van a sentir celos, siguen siendo niños, entonces la idea es explicar por qué muchas veces, y de hecho pasó con un paciente que me mencionaba, es que, pues con un hermano de un paciente que me mencionaba o que me decía, eh, quieren más a mi hermanito que a mí. Entonces, cuando le preguntamos por qué, claro, era porque siempre de pronto estaban muy pendientes del hermano y de él no, y de hecho él era menor. Pues él, el que me estaba expresando, era menor. Vamos a, a responder esas inquietudes que ustedes tengan. Ya les voy a abrir el chat. Listo. El chat ya está abierto. La idea entonces es que podamos em, responder esas inquietudes que ustedes vayan teniendo para luego pasar a responder como tal el cuestionario. Sí, Jorge, el sentimiento de la familia es muy fuerte, por eso el acompañamiento
siempre debe ser eh, a la familia. Nosotros no nos podemos olvidar nunca de ese aspecto también familiar. Es una carga fuerte, es una carga que, como les digo, mm, el diagnóstico a veces genera desnivel, el diagnóstico a veces genera también de pronto problemas conyugales, ese sentimiento de culpa. Entonces, importantísimo abordar el tema también de la familia. A veces de pronto también está quizás descuidado. Yo les voy a ir compartiendo el formulario nuevamente, aunque ya se los había compartido en varias ocasiones. Ese es el formulario del que vamos a trabajar. Si no lo han hecho, los invito nuevamente a que lo haga, a que lo hagan para poder entonces, pues, saber hasta qué punto de pronto tienen ese conocimiento. Por acá, una pregunta que nos dice lo siguiente. De acuerdo a sus conocimientos, me gustaría saber su opinión de la maestra Sombra en el estudiante con autismo y si me puede compartir, por favor, estrategias para el salón de clases. Bueno, en general, esa parte de la maestra Sombra depende mucho. No todas las personas con autismo y no todas las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo requieren una maestra Sombra. Eh, en algunos países cambia como el nombre de maestra Sombra, en otros tengo entendido que también se llama pues como un acompañante pedagógico o un apoyo uno a uno, que también en muchos casos se llama así. Va a ser beneficiosa, sí, pero en ciertos casos. Pero desafortunadamente también implica ciertos riesgos si no se maneja adecuadamente. Primero, pues tiene muchos beneficios en general, no solamente para el autismo. La maestra Sombra entonces favorece esa comunicación entre lo que es la escuela y la familia, es un puente de hecho también para la autonomía, ayuda a la persona a poder regular esas conductas, pero si de pronto no se planifica muy bien, a veces se vuelve incluso como limitante, es decir, si de pronto el estudiante quiere ser autónomo, pues como tiene la maestra Sombra, de pronto puede reducir un poco o aislarlo del grupo. Generalmente pues la idea es que sea, sí, que se tenga, pero que también tenga un retiro gradual, que no sean todos los casos y que pues también la docente regular, de hecho, pues no delegue toda la responsabilidad en la maestra sombra, en la sombra. Porque ahí estamos hablando entonces que de pronto no estamos haciendo ese plan o ese rol inclusivo. En resumen, esa maestra sombra es muy útil, sí, como un andamiaje o como una estrategia que va a ser temporal, pero que la meta no es que el estudiante de pronto solo tenga la maestra sombra o que solo se limite a la maestra sombra, no, la idea es que tenga más independencia. Y con respecto a tu otra pregunta, algunas estrategias para el salón de clases, entonces lo que ya hemos visto, las agendas visuales, esas imágenes, esos pictogramas, utilizar palabras claves centrales, sobre todo para esa parte de la anticipación de rutinas, que a veces eso es muy complejo y sobre todo en el tema a nivel académico. Entre menos es más. Muchas veces el salón de clases, sobre todo para las personas neurodivergentes, es poco beneficioso que estén llenos de pegatinas o que estén llenas de colores o dibujos. Obviamente hace un ambiente agradable, sí, pero lo que hace es tener una dificultad visual, realmente se vuelve, entre comillas, una contaminación visual para ese procesamiento de la información. No procesan de la misma manera que una persona neurodivergente, entonces esos filtros de colores, pegatinas, mirellas, pues va a hacer que no tengan un buen proceso de aprendizaje. Entonces, que el espacio sí sea como con ambientes buenos, que tenga materiales fijos y los apoyos visuales, entonces como 5 minutos más guardar tu cuaderno. Mapas visuales, por ejemplo, saca colores, dos, colorea, tres, guarda el dibujo, por ejemplo. Nelly está
en el material, en la última parte del material. Allí lo puedes ver por los temas. Bueno, Soraya, lo primero es de pronto no decirle de entrada como esa sospecha que tú tienes, es decir, si hablamos de pronto con la madre y decimos de entrada, es que yo sospecho que tu niño puede tener trastorno del espectro autista, vamos a crear una barrera, porque puede ser que, nuevamente lo reitero, puede ser que todavía la madre tenga esos tabús o que todavía tenga esos mitos que hay alrededor del autismo y que a veces es tan difícil como quitar. Pero entonces lo primero es que hacerle ver que realmente no es por algo negativo, sino que vamos a mirar ese perfil de fortalezas, ese perfil de pronto de aspectos a mejorar para potencializar esa parte del aprendizaje del menor. Ana María, me gustaría un diplomado con usted, especialmente en el trastorno del trastorno negativista desafiante. Luz, quedo pendiente con ese tema, muy interesante el trastorno negativista desafiante, porque en muchos casos también el trastorno opositor desafiante o trastorno negativista desafiante, que pues realmente se basa en el mismo aspecto, pero con nombres diferentes en el CIE y en el DSM-5, muchas veces se confunde y de hecho el trastorno negativista desafiante debe ser de mucho análisis clínico. ¿Por qué? Y sobre todo de mucho análisis social, porque a veces confundimos el niño que de pronto responde en la clase mal, pero si nos vamos a ver y ya de pronto lo catalogamos como trastorno negativista desafiante, pero si nos vamos a ver o vamos a ahondar mucho más allá, nos damos cuenta que es que, claro, en la casa es lo mismo porque no tiene límites, es un niño que no tiene normas, es un niño que no le establecieron de pronto como tal esa parte del respeto social, los límites sociales. Entonces, el trastorno negativista desafiante, un aspecto fundamental es que así el niño haya tenido normas, límites, haya tenido de pronto un buen estilo parental, un buen estilo de crianza, el niño continúa con ese querer desafiar a la autoridad. Entonces, es un tema, de hecho, muy delicado porque al igual que el autismo, hay muchos diagnósticos deliberados de trastorno negativista desafiante, cuando realmente no es que sea trastorno negativista desafiante, sino más bien, pues, una falta de límites y una falta de normas. Un ejemplo, si yo tengo una persona de 5 años, un ejemplo, que pues no tiene límites, no tiene normas, puede hacer lo que quiere, se acuesta a cualquier hora, cuando recibe el no y siempre ha recibido un sí como respuesta, ahí es donde llega el freno y dice, no, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces es que el niño primero haya comprendido el no. Eso es lo más importante, que el niño comprenda la idea de lo que es el no, de lo que es la prohibición, de lo que es el tema de los límites, de lo que es no ir más allá de, y aún así el niño conociendo eso, conociendo las consecuencias, lo haga. Entonces ese tema del trastorno negativista desafiante, de hecho, eh, tiene muchos matices que hay que continuar estudiando y sobre todo porque realmente estamos en un momento de pronto de la vida donde el no es un tema que a veces cuesta y sobre todo para los padres primerizos. Diana, me doy mayor idea de cómo trabajar con él, con los pictogramas, cómo podía trabajar sus crisis y las técnicas puede usar para trabajar en el aula de escuela regular con otros 22 compañeros. Bueno, esa parte de los crisis, recuerda que ya lo vimos en un tema, pero la idea es que el niño también identifique sus emociones. Y la otra pregunta que haces es qué técnicas puedo usar para trabajar con él en un aula de escuela regular con otros 22 compañeros. No sé qué edad de pronto tengas la persona que tú me estabas como mencionando. No sé si estás en bachillerato o en básica primaria, pero en general también cuando tenemos un estudiante con autismo es un desafío, no solo para pues para la persona con autismo, sino para todos, para el docente, de pronto para los otros 22 niños. Entonces, igual, rutinas claras que sean visuales. De hecho, también te va a favorecer mucho para los otros niños. Y en cuanto, por ejemplo, un plan de apoyo compartido, lo que mencionábamos ahora de la maestra sombra. Y siempre es muy importante también quizás sensibilizar
a los otros compañeros de clase sobre el tema, sobre lo que es el autismo, sobre lo que no es el autismo, porque de hecho vemos hoy en día mucho bullying, mucho matoneo, las tasas de suicidio en personas con trastorno del espectro no son bajas, son altas. El tema de la salud mental en el autismo es muy delicado y las investigaciones han mostrado que también viene de los compañeros de clase, de no entender la diferencia, de rechazar al diferente. Blake, es increíble ver y escuchar todo esto y hoy mi hija tiene 11 años y pasó por diferentes profesionales, pero ninguno me dio algo concreto, solo pautas de crianza y ahora ella creció y se estimuló sola, por así decirlo, y ella cuando era más pequeña tenía todo eso y ahora está manifestando de otra forma. Sí, en los adolescentes cambia. Lo que yo te mencionaba, Blade, pues en alguna clase, aunque siempre va a ser una triada diagnóstica, siempre va a ser ese algoritmo diagnóstico de tres, que se resume en dos, en el DSM, el criterio A y B, en el adolescente, sobre todo preadolescente de niña de 11 años, cambia y sobre todo porque es mujer, y acuérdate que hablábamos de ese tema del autismo en la mujer, que aunque se presente igual el algoritmo diagnóstico, la manifestación clínica debe ser de pronto de mayor análisis, principalmente porque las manifestaciones suelen ser más sutiles y no solamente son pautas de crianza, eso es muy importante, sino también que ella pueda lidiar de pronto con que subyace al trastorno del espectro y sobre todo en la adolescencia, que a veces puede ser un poco más difícil. Mi, supongo, Soledad nos dice, supongo que es mi hija. Mi hija tiene 13 años. Bueno, no entiendo bien tu comentario. Mm, Mi tiene 13, uno secundaria, retardo mental, uno mental. No, no entiendo bien. Si de pronto me lo puedes volver a escribir. Ah, bueno, esa pregunta es muy interesante, que va con la pregunta que nos hacían ahora. Jennifer Macancela nos hace una pregunta relacionada con esa parte, pues cómo trabajar con el estudiante. Dice lo siguiente. ¿Cómo podemos explicarles al resto de niños del salón si un compañero tiene autismo sin desintegrarlo? Es difícil, los niños pequeños tienden a llamarlos raros. Sí, y sobre todo porque los niños a veces no tienen como ese filtro que de pronto los adultos en ocasiones sí tenemos. Entonces, eh, quizás los niños no lo llaman raro por maldad, sino porque necesitan de pronto ayuda para comprender o darle un nombre a lo que es la neurodiversidad. Entonces, lo mismo es explicar con mucha naturalidad qué es el autismo, eh, explicar que todos tenemos fortalezas, explicar qué cosas, pues que todos tenemos formas diferentes de pensar, explicarle, por ejemplo, el cerebro con colores. De hecho, el autismo tiene colores por eso, por esa variabilidad que hay, por esa neurodivergencia que hay. Entonces, muchas veces se les puede explicar, y sobre todo si son niños más pequeños, con juegos de roles, con videos, eh, o con analogías simples. Un ejemplo, a veces todos tenemos fortalezas para correr, algunos pueden correr mejor que otros, pero pues todos corremos de manera diferente. Entonces, introducirle paso a paso, no tiene que ser toda una charla o toda una clase dedicarse a eso porque no va a tener frutos, sino, por ejemplo, destinar 15 minutos, un ejemplo en clase de matemáticas, para explicar lo que es diferente, explicarle con analogías. Entonces, que en cada clase, por ejemplo, sea algo distinto. Si están en clase de matemáticas, explicar que todos los números son diferentes y todas las sumas van a dar diferente. Y así explicando la analogía con los seres humanos. Y obviamente una explicación muy simple de lo que es el autismo, no usar de pronto términos como los que hemos usado en este momento, sino quizás eh, generalizar, no individualizar, entonces decir de pronto que todos tenemos formas de aprender, todos tenemos formas diferentes de comunicarse, que nuestro cerebro de todos funciona de manera diferente y que el hecho de tener dos cosas diferentes no quiere decir que algo sea erróneo. No mencionar nunca la palabra no puede.
porque, y también de pronto no caer como en esa trampa de que muchas personas a veces comprenden que es lo mismo, que el autismo es un mundo aparte, ¿no? Es una forma de procesar la información. Y ejemplos muy cotidianos de pronto que los niños puedan entender. Entonces, a algunos niños les gusta la manzana, a otros niños les puede gustar la pera, a otros niños les puede gustar la piña, pero a una persona le puede molestar el sabor de algo y no necesariamente es diferente. Entonces, importante tener esta parte y sobre todo generar empatía, no lástima, porque eso es lo más importante. Y una dinámica de pronto de inclusión con actividades de grupo, eh, normas claras de respeto. Entonces, todos los días hablar de pronto un tema de la diversidad, sobre todo en esa parte porque es muy importante. Araceli, gracias por todos los comentarios obtenidos sobre el trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias a ti, Araceli, por estar hasta acá. Y Blake, a veces, Blake nos dice, para las personas que de pronto nos ven en diferido, mi hija, por ejemplo, llora en clases ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, se frustra rápido o cuando se siente presionada y las maestras le llegaron a decir que ella los manipulaba. A veces, créeme que falta a veces un poco de comprensión sobre lo que es el autismo, no es manipulación, sobre todo lo que tú me dices, la parte de la frustración, donde en el autismo hay muy baja tolerancia a la frustración, que tiene que ver con ese funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con esa parte del procesamiento a nivel emocional. Entonces es importante también que tu niña, de pronto ya está más grande, me estabas contando el ejemplo de cuando estaba pequeña, eh, que ella pueda también comprender que, pues, porque a veces, muchas veces los niños valga la redundancia, se echan como la culpa de pronto de lo que dicen sus docentes, que ya pueda entender esa parte. Bueno, esta pregunta no la hace Coralina, creo que también se relaciona mucho con la pregunta que nos hace arriba con la manipulación y dice, Carolina, no lo hace. ¿Un niño con autismo puede manipular a la docente? La respuesta es pues como tal, el niño con autismo puede sí manipular y eso depende mucho del grado. Es decir, quizás muchos no lo hacen de manera intencional, como lo solemos de pronto hacer otras personas o los adultos, pero sí, en muchos casos puede ser una búsqueda de control o que pueda obtener algo. El hecho de que tenga autismo, pues no lo supedita de pronto de decir mentiras, que eso también lo habíamos mencionado. Cuando hablamos de una manipulación, hablamos de un intento o una intención de engaño y tener plena conciencia y no manipulación, que pues quiero obtener algo. Pero en el autismo, aunque sí puede pasar, no estoy diciendo que no, pues la mayoría de las veces esas conductas de pronto para comunicar, esas conductas para comprender e incluso hacer el engaño, les puede costar más. Puede que lo intente, sí, pero de pronto no lo va a realizar con la misma experticia, quizás de pronto como un niño neurotípico. Les voy a compartir por acá el formulario para que podamos entonces dar las respuestas y ustedes puedan comparar si las tienen correctas o de pronto hay algunas que pues tienen que corregir. Igual no se preocupen, saben que el formulario, la idea es que sea también un taller más que una evaluación. Saben que no tiene ninguna repercusión con el diplomado, con la obtención del diplomado, con la obtención de la certificación, pero la idea es que sí lo logren hacer para que puedan saber sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La primera pregunta, ¿el autismo como patología fue descrito por primera vez recuerden que ya habíamos hablado que Leo Kanner fue la primera persona en hablar de autismo, no o sea, no en nombrarlo, porque la primera persona en nombrarlo, recuerden que fue Eugene Bleuler en 1911, en esa primera década. Pero fue Leo Kanner quien empezó.
a darle como ciertas pistas a lo que hoy en día conocemos como autismo, que también estaba Asperger, Hans Asperger, no Julio, sino Hans Asperger, quien también habla en parte de lo que es el autismo, pero como tal es mucho más profundo. Hans Asperger, que recordemos que fue de hecho el primer terapeuta o la primera persona en diagnosticar a alguien con autismo. La segunda pregunta. El interés que se ha generado para descubrir la causa del autismo tiene dos corrientes. La corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva, que recordemos que son las teorías explicativas. Describe el autismo como un déficit cognitivo básico, que cursa con la incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales, como lo son los deseos, los pensamientos, las intenciones. Esta definición pertenece a la teoría de la mente, que es muy importante en este tema. Una alteración en la capacidad para ejecutar procesos cognitivos básicos relacionados con el pensamiento y la acción, organización, integración de información y planificación, permite explicar en el autismo la conducta rígida, repetitiva, estereotipada e impulsiva. Esa teoría intenta explicar el déficit en la teoría, en la planificación, inhibición de respuestas, la dificultad en el autismo de aprender estrategias de resolución de problemas de abstracción, se debe a la teoría de la disfunción ejecutiva. El surco temporal superior, el polo temporal, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, y la unión temporoparietal son regiones cerebrales que se activan cuando generamos una relación o un vínculo social. Esta definición hacía parte a ninguna de las anteriores, porque recuerden que lo que es un proceso dinámico, que es una interacción entre el niño y el ambiente, que tiene que ver con esa maduración del sistema nervioso, tiene que ver con la definición puntual de neurodesarrollo. Es una ventana en el tiempo, recuerden que es corta, el periodo crítico, donde tenemos una determinada habilidad, periodo crítico, es corto. Para un adecuado neurodesarrollo es importante que en el proceso de vida intrauterina se desarrolle el tubo neural, que de hecho veíamos algunas manifestaciones clínicas como la anencefalia o el mielomeningus L, donde son alteraciones en la formación del tubo. Son componentes importantes en el sistema nervioso, menos el prosencéfalo. Son factores que intervienen en el desarrollo cognitivo, el ambiente, la nutrición, los sentidos y las experiencias sensorio-motoras. Son componentes de la figura del ciclo de adaptación, ninguna de las anteriores. Son componentes del desarrollo motor, el reflejo, el movimiento, el tono, la postura. En el neurodesarrollo motor, el reflejo primitivo se integra los 4 meses con la manipulación. En esta área del cerebro se encarga de regular las emociones mediante conexiones con otras áreas de la corteza como el núcleo estriado, la amígdala y el hipocampo, la corteza prefrontal. ¿Qué es la atención conjunta o atención compartida? Cuando el bebé y su interlocutor, que puede ser un adulto, un niño, otro bebé, comparten interés por un mismo objeto. El tamizaje en el autismo se debe realizar a niños que, todas las anteriores, tengan demora en esos hitos, tenga regresión de habilidades o que tengan padres con altas preocupaciones sobre un trastorno del neurodesarrollo. Son objetivos de la evaluación del autismo, excepto identificar solo las debilidades. Recuerden que no es identificar solo debilidades, es un patrón general de fortalezas y debilidades. El MCHAP es un test altamente fiable en la detección de síntomas relacionados con el autismo, puede ayudar a una primera detección y por lo tanto encaminar a la búsqueda de un diagnóstico especializado. Son objetivos de intervención excepto realizar diagnóstico de TEA, porque pues al fin y al cabo sabemos que si ya estamos haciendo una intervención es porque conocemos de antemano el tema de, del diagnóstico. Por acá veo una pregunta que es importante y ya les voy a dar la respuesta. La pregunta es sobre esa parte del material que pueden trabajar. Acá les dejo entonces el por qué certificarse, que es fundamental.
todavía están a tiempo de certificarse, le pueden escribir a la coordinadora Paula Contreras alguno de estos dos números que aparecen acá abajo en la zona más amarilla y el material de estudio donde tienen entonces toda esa parte para que puedan repasar. De hecho, en el material de estudio también les dejo otros casos clínicos que ustedes pueden entonces empezar a observar, empezar a trabajar, sobre todo los que ya de pronto habíamos hablado, entonces varios acá. Y estos son los materiales o los recursos donde la idea es que trabajen las emociones. También hay un ebook para el autismo, hay muchos materiales también para padres de familia que tienen de pronto dificultades como tal para comprender el diagnóstico, que créanme que son bastantes a la hora de comprender qué está pasando en el cerebro, el trastorno del espectro. Y bueno, lo tienen allí, los números que les compartí de la coordinadora Paula Contreras, ya respondiendo entonces todas las preguntas que estaban en el chat. Me despido, no sin antes agradecerles a ustedes por la participación, por la atención prestada. Espero a ver pronto en otro diplomado y espero que tengan una muy bonita noche. Chao.